¿Y si la solución a una destrucción masiva estuviera en realidad oculta en los propios escombros? Hoy vamos a explorar una idea realmente innovadora para la reconstrucción de Gaza. Se trata de un plan que busca transformar los materiales de la devastación en los cimientos de un nuevo comienzo. Los antiguos canteros solían decir que cada piedra recuerda su catedral. Y esta frase nos sitúa perfectamente en la escala humana de esta historia. Porque no estamos hablando solo de edificios, sino de los recuerdos y de las vidas que había dentro de ellos. Vale, vamos a ponerle cifras a esto para entender la magnitud del problema. La cartografía por satélite de UNOSAT ha identificado más de 102.000 estructuras completamente destruidas. Es un número que, la verdad, cuesta siquiera imaginar. Y claro, todas esas estructuras destruidas, ¿en qué se han convertido? Pues en esto, 50 millones de toneladas de escombros, una auténtica montaña de ruinas que a primera vista parece un obstáculo simplemente insuperable para cualquier tipo de reconstrucción. Pero el problema no es solo físico. A la devastación material hay que sumarle el colapso económico. Según datos de la ONU y el Banco Mundial, la tasa de desempleo en la Franja de Gaza roza un increíble 80%. O sea que el reto es doble: reconstruir la infraestructura y a la vez reconstruir la economía. Vamos con la primera sección, una ciudad de polvo. Primero de todo, tenemos que entender bien la escala real del desafío y por qué las soluciones de siempre aquí simplemente no van a funcionar. Los datos son, sinceramente, abrumadores. Hablamos de que 2/3 de todo el terreno edificado ha sufrido algún tipo de impacto. Y ojo, en algunas zonas los picos de destrucción superan el 90%. El coste estimado es astronómico. Y por si fuera poco, entre todos esos escombros se esconde un peligro latente. Se calcula que hasta un 10% de las bombas lanzadas no llegaron a detonar. Y siguen ahí. Sección 2. La revolución de los escombros. Vale, ya hemos visto la dimensión del problema. Ahora vamos a ver la solución, que es una idea un poco contraintuitiva, pero, desde luego, muy potente. Esta es la pregunta clave, la que lo cambia absolutamente todo. ¿Y si esa cantidad inmensa de escombros, en lugar de ser un residuo o un estorbo, fuera el principal recurso para poder empezar de nuevo? El punto de inflexión es un cambio total de perspectiva. Se trata de transformar un pasivo gigantesco en un activo. Esto no solo solucionaría el problema de qué hacer con las ruinas, sino que sentaría las bases para una economía circular y, sobre todo, autosuficiente. Sección 3. El plan para el renacimiento. Muy bien, la idea suena genial, pero ¿cómo se lleva a la práctica algo así? Vamos a ver el plan técnico que hay detrás. La secuencia es pura lógica. Lo primero, la seguridad. Hay que crear zonas seguras para poder trabajar. Después, el procesamiento. Instalar plantas de reciclaje locales para clasificar, triturar y tratar todos esos escombros. Y finalmente, la fabricación, que consiste en usar esos materiales ya procesados para producir los nuevos ladrillos, paneles y estructuras. Y aquí viene lo más interesante, porque no se trata solo de reconstruir, sino de reconstruir mucho mejor. Fijaos en la diferencia. Los nuevos materiales que se proponen, como el cemento LC3 o los geopolímeros, no solo aprovechan los escombros locales, sino que reducen las emisiones de CO2 hasta en un 40% y además son más duraderos en un entorno costero como ese. El LC3 es una de las claves de todo esto. El clinker, para que nos entendamos, es el componente del cemento que más energía consume y más CO2 emite en su producción. Al sustituirlo por arcillas y calizas que se encuentran allí mismo, se atacan dos problemas de golpe: la huella de carbono y la dependencia de las importaciones. Y a esto le sumamos tecnología punta como la impresión 3D de hormigón. Básicamente es un robot que va construyendo muros o incluso depósitos de agua capa por capa, sin necesidad de moldes. ¿Qué se consigue con esto? Pues rapidez, menos costes y, sobre todo, muchísimos menos residuos, ya que no hacen falta los típicos encofrados de madera. Sección 4. Más allá de los ladrillos y el mortero. Pero claro, este plan va mucho más allá de la ingeniería. Vamos a ver el impacto económico y social que tendría. Para saber por dónde hay que empezar, solo hay que mirar las cifras de los daños. Casi el 77% de las infraestructuras de vivienda y de salud están afectadas. Y en la agricultura, que es un sector vital, los daños en el norte alcanzan el 84% de la superficie. Las prioridades están claras. Y es que todo esto genera un impacto en cadena. Si lo vemos por áreas, los beneficios son enormes. En lo económico se crea una industria local nueva. En lo logístico se rompe la dependencia del exterior. En lo ambiental se construye de forma mucho más sostenible. Y en lo social, claro, se acelera la vuelta a la normalidad al poder reconstruir antes lo esencial. Así que al final la conclusión es clara. El objetivo último no es solo levantar muros, sino construir un tejido productivo propio,
generar empleo, formación y una capacidad técnica que se quede en la comunidad a largo plazo. Vamos ya con la última sección, cerrando el círculo. Y para terminar, vamos a volver al principio de todo, a la dimensión más humana de este plan. ¿Recordáis esa idea del principio? ¿La de que la materia tiene memoria? Si eso es así, si los materiales guardan un recuerdo de lo que fueron. La pregunta es inevitable. ¿Se puede reconstruir la memoria de un lugar? La reconstrucción física tiene que ir de la mano de la sanación emocional, y este plan de alguna manera ofrece una vía para que las dos cosas sucedan a la vez. Para ilustrarlo, hay una pequeña historia que lo resume todo a la perfección. Cuenta que, en la primera mañana sin sirenas, una niña recoge un trozo de ladrillo rojo de lo que antes era su casa, un pequeño fragmento que es un símbolo de todo lo que ha perdido. Pasan los años, y en una casa nueva, ecológica, construida con los restos de la anterior, esa niña, ya convertida en adulta, coloca ese mismo trozo de ladrillo en el alféizar de la ventana. El símbolo de la pérdida se ha transformado. Ya no es una reliquia del pasado, es un cimiento del futuro. Y esa es la idea final con la que debemos quedarnos, la posibilidad de que, incluso de la devastación más absoluta, pueda surgir un modelo de reconstrucción que no solo repare el pasado, sino que construya un futuro más fuerte, más sostenible y, en definitiva, más resiliente.